vamos a hablar de la escritura o, como hemos querido llamarla para este capítulo, la burocracia, ¿vale? Burocracia. ¿Cómo se origina la burocracia? Porque, ¿qué lo que con la escritura? ¿Qué pasa? Pues resulta que la escritura... Sí. Que para la gente que estudia historia, la escritura es el principio, es lo que se considera el punto de partida, porque ya no solo tienes fuentes arqueológicas, sino que ya tienes fuentes escritas que te narran o que te cuentan lo que pasa. Claro. A priori. Ya. Porque resulta que los primeros vestigios de escritura no son escritura como tal. Entonces, ¿qué son? Es contabilidad. Claro. Son las primeras cuentas. O sea, pensad que antiguamente... A ver, hacer una carta, escribirla, una carta a tu novieta del momento, pues estaba guay. Pero claro, quizá hacer las escrituras de tu propiedad para que no te la quiten, pues... Quieras que no, a ver. Era más importante. Era más importante, la verdad. El amor y la guerra van de la mano. Exacto. Era amor o guerra y la gente eligió evitar la guerra y tener un sitio donde vivir tranquilo, unas cuentas bien hechas para poder vivir tranquilamente y ya el amor viene fluido. Viene el amor. Aunque también hay cartas de amor históricas. Sí. Hay muchos escritos. Las hay. A ver, ya lo comentaremos más adelante porque aún no verdad, aparece. Porque no me lo he preparado, la verdad. Tampoco se lo he preparado. No. Hoy vamos a hablar de la escritura. Banda, ¿vale? Vamos a hablar de es lo que hay. Si no os gusta, pues busca otro streaming. ¿Qué es la escritura? Yo te pregunto, ¿qué es la escritura? La escritura es el conjunto de caracteres o pictogramas, depende de la época que estemos hablando, depende de la idea, con el cual se pretende transmitir un mensaje y o plasmar alguna idea o también que este mensaje trascienda en el tiempo, que no se quede en algo espontáneo, como puede ser lo oral, la conversación estándar. Muy bien, pero profundízame un poquito más. Has mencionado el término caracteres y luego el término pictograma. Claro. ¿Qué es un carácter y qué es un pictograma? A ver, un carácter es algo más concreto, algo más ya definido, más trabajado a nivel etimológico, ¿no? O no, a nivel caligráfico, ¿sería? ¿Cuál es la palabra? ¿Caligráfico? ¿Existe? No, que no existe caligráfico seguramente. A nivel caligráfico. A nivel... mejor te lo pongo. A nivel abstracto. A nivel abstracto, de acuerdo, pero en cambio un pictograma es... un tipo de escritura mucho más básico en el cual aún los caracteres, pues bueno, aún los dibujos no tienen un sonido asociado, sino que tienen una idea asociada. Por lo tanto, aún no existe ese fonema, esa conexión gramatical para crear X sonido a raíz de hacer una escritura conformada por caracteres, sino que los pictogramas daban una idea para transmitir un mensaje más o menos concreto, pero que al ser un pictograma y al faltar información, pues bueno, se podía interpretar como uno buenamente pudiese, supongo yo también. Vale, o quizá he fumado kenke. Yo creo que ser. En algún punto sí, en algún punto no. En algún punto sí que creo que has acertado. Logopeda orgullosísimo de esa definición. Es verdad que normal. Logopeda. Yo creo que en algún punto sí que has acertado. Ya, pero en alguno he patinado. Y en algunas patinado. Bueno, a ver, pues cuéntame. Yo creo que tienes que hacer, en tu definición tienes que hacer un poquito más. Pictogramas. Bueno, claro, porque es que yo no estoy controlando lo que sale. Claro. Bueno, aquí están saliendo cosas, ¿vale? No le hagáis mucho caso a lo que salga porque no tiene mucha relación con lo que hablo. Algunas cosas sí, algunas no. Pero fruto de la aleatoriedad. Es fruto de la aleatoriedad. No lo controlo, lo voy a controlar de aquí un momento. Claro, ahora vamos a enseñar a unas cositas guapas. Exacto. Para que Culomán nos meta un poquito más en materia y os enseñe cómo se escribía antes. Bueno, si lo llamamos a escribir. Perdona, un respeto. Claro, ¿sabes? Si lo queremos llamar a escribir, pero cómo se interpretaban los mensajes antes y los documentos históricos. Llámalo escritura, pero es escribir. Por supuesto, sí, claro. ¿no? Vale. Porque yo creo que en tu definición que has hecho antes, creo que te hace falta hacer mención a una cosa muy importante, que es que la escritura está directamente ligada con el lenguaje. Eso sí, claro. El lenguaje oral. Pero eso se sobreentiende, ¿no? Claro, pero tienes que decirlo 100%. Porque el lenguaje oral es clave aquí. Porque sean pictogramas o caracteres, están ligados a un sonido que producimos. Y el sonido de la lengua oral no deja de ser una cosa abstracta. Porque no tiene realmente A, B, R, S, P, Q, L. Todos estos sonidos que estoy produciendo no significan nada. No. Hemos querido que signifique eso. Exacto. Es una convención social. Le hemos dado un significado. Y la escritura viene a ser lo mismo. Es hacer que esos sonidos que se producen por una convención social, hagamos que signifiquen una cosa.
pero porque toda la sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que ese dibujo, ese símbolo, significa una cosa, Vale. que esa cosa es un sonido que producimos para comunicarnos. Pero es independiente de que sea un alfabeto que tiene caracteres o que sea un lenguaje jeroglífico, Vale. que serán pictogramas, Ok. como es el caso del antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia, Vale. que funcionan con pictogramas. ¿Dónde nace? Me preguntarás. nace ahí? ¿Dónde nace la escritura y cuándo? Pregúntamelo. ¿Dónde nace la escritura? Y, te digo más, ¿cuándo se produce? Correcto. Si nos puedes ilustrar con la respuesta. Pues voy ahora mismo, para los que lo estáis oyendo, simplemente oyendo en formato radiofónico, Sí. os lo vais a perder, os Es recomiendo verdad. encarecidamente. Sí. Prácticamente os obligo a que lo veáis. Sí. Podéis escucharlo si queréis perfectamente. ¿Qué Claro, pasa? lo hago yo, Vale, aquí, gilipollas. perfecto, muchísimas gracias. Claro. Exacto, aquí tenemos la primera. Esta en concreto, esta imagen que estáis viendo, no es la primera. Porque, Vale. sinceramente, no se sabe cuál es la primera. Ya. Ni Porque- se sabrá nunca, ¿no? Porque Realmente. pensad que la escritura nace, empieza a aparecer, se empieza a hacer la Sí. escritura a finales del cuarto milenio. Vale. Buen Es programa decir, también, ¿eh? Cuarto milenio. Cuarto milenio, de ahí viene todo. De ahí viene todo, literalmente. Ahí, cuarto milenio, si me permite hacer una pequeña curiosidad, el programa Cuarto Milenio Sí. de Iker Jiménez toma el nombre Vale. de este cuarto milenio en el que las civilizaciones empiezan a escribir. Claro. Y lo toman el nombre por este motivo, porque es el momento en que la humanidad deja de ser un mundo de oscuridad a ser un mundo de luz, porque empiezan a haber palabras Claro. que podemos descifrar y podemos entender y podemos saber qué es lo que decían, qué es lo que pensaban, cómo lo decían la gente en la Vale, antigüedad. eso es muy bonito, pero Cuarto Milenio también se quedó el nombre aprovechando un poco, jugando Sí. con la intriga, la conspiración. Claro, tampoco es Claro, el discurso porque- de Cuarto Milenio. No, porque... Entiendo el concepto del nombre. Exacto. y El la concepto adquisición. del nombre... No, tienes toda la razón en Claro, esa a ver, puntualización que me has hecho. Vamos Porque, a claro, jugar. antes todos de con las ese mismas cuarto reglas. milenio y de esas palabras que ya podemos entender, pues todo lo que era misterio, todo lo que había. Sí. Así que, pues, todo eran conspiraciones, intrigas, aliens por aquí, aliens por Claro, allá. Antes estaba todo lleno de Eh, aliens. Según Cuarto Milenio todo estaba lleno de aliens. Tú me agarras de aquí, yo te agarro de allá. Sí, no tiene mucho más. De ahí misterio. viene cuarto milenio. Y ahora veo, qué bonito, tenemos la toma de la Bastilla, ¿puede ser? O la caída de las murallas de Constantinopla detrás, qué Pues bonito. no lo sé lo me que encanta. era. Pero esto ya es más mesopotámico y es a donde quiero ir. Vale. Lo que vemos ahora mismo. ¿Dónde nace la escritura? Pues ¿Dónde? la más antigua Sí. Hasta Ojo. ahora registrada. hasta ahora registrada. Que esto puede estar recordad que con el tema de los hallazgos históricos pueden estar sujetos a cambios. Correcto. Recordad siempre esto. Por eso no hay un primer documento escrito. Sí que hay un primer documento de una lengua en concreto, pero un primer documento escrito de toda la humanidad, yo creo que no lo llegaremos a ver Claro, nunca. no hay una página 1, ¿no? De Claro, tal. Exacto. Porque además de que no hay una página Claro. 1, está sujeto a cambios porque a la que se encuentra un yacimiento más antiguo donde hay textos Sí. escritos, pues eso ya hace cambiar la periodización. De acuerdo. Pero bueno, más o menos hasta ahora, Sí. 2022, tercer milenio después de Cristo, Correcto. 2022, para nosotros ahora los primeros documentos escritos son los que se hallan en Mesopotamia. Concretamente, a mediados finales, en la segunda mitad del cuarto milenio, Vale. en Mesopotamia sucede algo. ¿Qué Y sucede? es que se empiezan a formar estados. Ah, muy Se bien. empieza a formar una categoría política Sí. y social que ya necesita Claro, ya necesita... una documentación, una administración para Claro. funcionar. Porque si no, no funciona. Ya. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues que se está poniendo en común mucha gente que no se conoce. Ya. Por tanto, necesitan un interlocutor válido. Claro, y ya la religión ya está empezando a dejar de funcionar. No, mentira. La religión es cuando está No, pero me refiero en auge. plan... Obviamente, pero claro, ya hay... ¿Cómo decirlo? Ya los trámites sociales son tan complejos Ujú. que la fe religiosa hay cosas que no puede abarcar y por eso se Ujú. recurre a algún tipo No bien. de escritura o de cosa para cerrar las cosas y que tengan como un orden lógico. No es bien así. La religión hasta... Pero antes era en plan, págame porque yo soy el mandado del Señor y me comen los cojones. Ahora, antes, pero es que yo aquí estoy en plan, bueno, págame porque esta tierra de tal, no sé qué, de tanto, ¿no? O no, No, pregunto. no. Piensa que hasta el siglo XIX,
La religión está presente en la política. Vale. Y en todas las sociedades. Siempre. En todas las sociedades, siempre. El que es líder de una comunidad es líder religioso y líder político. Vale. Y si hay 2 líderes y uno es religioso y político, los 2 tienen peso y tienen autoridad. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Ya, a ver, ya está, ya me han echado del curro. Ahora puedo centrarme full en el stream. No creo, la religión era totocha. Exacto, es lo que te digo. Claro. La religión no se puede desligar del poder quizá lo he político. planteado mal, ¿eh? O sea, Exacto. quizá lo he planteado mal. O sea, yo me refiero a que antes de que existiese la escritura, la religión o como... Es que claro, lo llaman religión, pero quizá no. Las relaciones sociales a nivel oral eran muy potentes, ¿no? En plan, el ideario colectivo era muy fuerte, supongo, ¿sabes? Pero... Todos entendían una realidad similar. Pero como esta realidad no estaba plasmada, era muy libre a interpretarse de muchas maneras. En cambio, a la hora de plasmarla, este concepto pierde un poco de fuerza porque ya es algo que es así, porque está escrito así, sellado por el teniente o el terrateniente o quien sea de ahí, pum, y tú puedes opinar X o Y. Pero si en ese papel pone que esa tierra es de Manolito el Fumanchu, esa tierra, no digas que es de Manolita la verdulera, porque no, porque es de Manolito el Fumanchu. Está escrito y sellado por el rey. Vale, correcto. A eso me refiero. Vale, pero yo te lo matizo aún más. Vale. ¿Vale? Me parece bien. Vamos a hablar un poquito de sociología. Sí. ¿Qué dicen los sociólogos que es la religión? La religión es una institución más. Vale. Antes de la aparición del Estado, no hay religión, sino que hay espiritualidad. Vale, no existe la religión. La religión es una institución. Vale. Es una convención social gigantesca. Sí, la verdad es que sí. Que no se puede desligar de la política, además. Van unidos. Claro, está tan arraigado. Piensa que la religión, en ese momento, hoy en día, la legitimidad... No, pero la legitimidad política de alguien no depende de la religión, pero es que en aquella época la legitimidad política dependía de la religión, pero no solo la legitimidad política, sino para las personas de la antigüedad. Claro. La religión no solo legitimaba a alguien políticamente, sino que estructuraba las bases del funcionamiento físico del mundo. Vale, o sea, es decir, si eliminabas, por ejemplo, la figura del faraón o del dios, el mundo podía desaparecer. Vale, entonces no tenía sentido. Que antes a la gente, cuando se iba a elegir un nuevo presidente, un nuevo tal, la gente lo que iba buscando en un partido es que Jesucristo saliese en su spot de propaganda. O sea, que eso fue que esta gente hablase de la religión o de, bueno, de Cristo o quien sea, religión, inserta religión aquí, da igual. Que formase una parte fuerte de su discurso sí o sí, porque si no la gente no te la ganabas en ese momento. Correcto, porque la religión formaba parte del ideario colectivo. Claro. Por ejemplo, cuando un monarca antiguo se presentaba ante el público o hacía un decreto, se presentaba como: yo soy Hammurabi, querido por Marduk, criado por Enlil, amado por... tu madre. Sí, por Ishtar. Y presentaba todo un grupo de dioses que lo legitimaban. Claro, creaba como un panteón, ¿no? Exacto. Creaba su propio panteón para autolegitimarse. Es así. Y ahí entendí, ahí es donde está. Ahora lo entendí, perro. Y las religiones en la antigüedad, nos dice J. Permi que los dogmas son más de religiones monoteístas, pero yo creo que en las religiones politeístas también hay dogmas muy heavy, ¿no? Yo creo que sí. Pero es que hay muchas cosas de la sociedad que son dogmas, que no dejan de ser dogmas. Sí, al fin y al cabo. Es una sociedad dogmática 100%. Exacto. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Bueno, no queríamos hablar hoy. Hablar también de estas cosas. Sí, eso es cierto. Había que estipular estos conceptos. La religión, además, está muy ligada a la escritura. Vale. Porque resulta que las personas que saben escribir son la élite. Claro. Y en ese momento la élite es la gente que controla el discurso religioso y el discurso político. Por tanto, las primeras personas que escriben son religiosos, son o escribanos, que son sacerdotes. O sacerdotisas. Monjes, sacerdotes, tal. Exacto. Pum. Todo este sistema. A ver, no le venía mal, ¿eh? En plan, ser un sacerdote de esa época te tendrías que aburrir de cojones. Sí, la verdad es que en plan, ponerte a escribir tal, pues sea cuidado. Entre robar y robar, pues... Claro, entre niño, no. Claro, entre pequeña niño, bromita. Claro. Bromita. Tendríamos que poner un timbre cuando hacemos bromas. Podríamos ponerlo. Porque si no, la gente... Como hace David Suárez. Sí, verdad, sí. Muy gracioso. Eso es muy gracioso. Bueno. Pero ¿por qué estamos en el modo viewer? ¿Por qué estamos en el modo viewer? Porque os quería enseñar esto de aquí. ¿Qué es esto? Sí. Hoy tenemos modo viewer, gente con documentos. O sea, esto ya... O sea, literalmente, ahora mismo tenemos más recursos audiovisuales que tu profesor de historia. Porque seguramente os van a poner un PowerPoint. Eso es así. ¿O no?
Sí, correcto. amigo. O sea, que ahora mismo Mira, flipáis. mira Somos lo que nos vuestros dice, profesores. mira lo que nos dice Andrea por... ¿Qué nos dice Andrea? Nos dice Andrea por el chat. ¿Creéis que por ese motivo la religión sigue tan presente en muchos puntos de la vida cotidiana? ¿El hecho de que solo escribían católicos? Aquí yo creo que hay que hacer alguna Sí, puntualización. o sea, entiendo y en parte lo puedo compartir, Ujú. pero claro, no creo que ya no existe esa conexión. No, yo creo que El no. tiempo ha mermado esa conexión. ¿Dónde vemos en la vida cotidiana? En la cultura. Pero en la política, Sí. si te fijas... Bueno, es que en España es España. Claro, es que España, claro, si tomas de ejemplo a España es complicado, pero si coges de ejemplo a Alemania, estos sitios ya no existe Alemania ese no concepto. tanto, Francia tampoco, pero Claro. por ejemplo Bueno, pero Estados Unidos... Francia depende, ¿eh? No, Francia no tiene Mm, tanto peso religioso. también sí. Al contrario, son bastante... Sí, pero Con la hay- religión, hay- al menos- en Francia hay mucha población Al menos la musulmana, religión ¿eh? que no Hay es... mucha población musulmana. Ya, pero es que la población musulmana está bastante martirizada en Francia. Ya, también es verdad. Está bastante... O sea, los que le dan por una parte se lo quitan exacto. por otra, o sea, 100% de acuerdo. Supongo, J. Permi nos dice, supongo que la religión tuvo un desarrollo fundamental en el Estado y quedó la herencia. Esa es. Yo Sí, creo, me la parece. religión tiene sobre todo un peso ideológico. Sí, Dentro 100%. de una sociedad, sea cual sea Sí, la sociedad, claro, claro, sea claro. cual sea. La religión es una institución Sí, no. que hace que esa sociedad tenga una ideología. en No, y concreto. que la religión es la empresa más rentable de la historia. Es una empresa de control Es una mental empresa increíble. O sea, Es no una tiene, empresa no tiene parangón. impresionante. No tiene parangón. Pero hoy en día, en España, la religión tiene mucho peso sí, político. aún sí, aún sí. Los abogados cristianos de hazte oír y Todo, toda esta todo, mierda todo. que comen bastante Basura, pinga, basura, son literalmente basura, basura. pero en Estados Unidos, cuidado. Claro, claro. Estados en Unidos- Estados Unidos son unos putos enfermos. Pero son unos fanáticos Claro. religiosos, ¿eh? Bueno, a ver, Todos, ¿eh? También te digo. Es una locura. Es que en Estados Unidos hay fanáticos de los hot dogs. En plan. Es que Estados Unidos... Claro, es en todo- Estados Unidos lo raro es no ser fanático de algo, ¿sabes? Mira lo que nos dice Grima, la religión son los padres, sí señor. Literalmente, Grima, Mira lo es que que nos es así. dice J. Permi. ¿Qué nos Mira dice? las divisiones bajo imperiales. Eran diócesis, correcto. ¿Eso qué es? Las diócesis es una división que se crea en el Bajo Imperio Romano, Vale, ya después de la reforma de Diocleciano. vale. Y esas divisiones, que son las Sí. diócesis, luego, cuando cae el Imperio Romano, siguen en pie gracias Vale. a la Iglesia Católica, Ole. que no cae nunca, Vale, que es heredera directa del Imperio Romano ok. y además legítima. Claro. De forma que hoy en día podemos hablar todavía de la diócesis de Tarrasa, que es en la que vivimos nosotros los sabadellenses. ¿De La Tarrasa? diócesis de Tarrasa. La diócesis es una división territorial que está a cargo de un obispo. ¿Estás insinuando que técnicamente Sabel le pertenece a Tarrasa? Religiosamente sí. Me comen los cojones. Sí. O sea, no, es así. Lo siento no es mucho, así. pero es así. No. Pero los musulmanes, judíos ortodoxos, No. etcétera, también escribían, correcto. Sí, Porque escribían mucha esa es gente, la segunda realmente. puntualización que habría que hacerle a Andrea, y es que no solo los católicos escriben, sino los sacerdotes. Claro. Y en la Edad Media, porque luego la escritura sí que se Sí, difunde. claro. Y durante el feudalismo ya lo veremos, que bueno, ya hablaremos de feudalismo, no estamos en la Edad Media, No, pero aún queda feudalismo bastante. es increíble. El feudalismo está muy bacano, es muy buena época. Mola bastante, Cuando la verdad. acabe la Edad Antigua y arranquemos con la Edad Media, en la Edad Media hay mucha chicha, Y mira lo que nos dice ahora Mucha Dani chicha. Kilmister, nos dice, la religión sigue tan presente porque es más fácil echarle la culpa a Dios que asumirla tú mismo. Eso es Eso es 100% verdad. cierto. O sea, la religión no deja de ser una herramienta autocompasiva, ¿no? Sí. Al fin y al De cabo. echar piedras, No, de pero echar... también te digo, o sea, obviamente es así, pero, coño, también te viene bien, o sea, en ese momento la gente tampoco tenía las cosas tan claras, tío, la vida era muy diferente, es normal, o sea, si le puedes echar la culpa a Dios en vez de a otro, pues oye, en vez de comértelo todo el pringado, se lo mandas a Dios, que da igual, porque te lo comes tú igual, al final del día, pero, oye, pues, les hacía más llevadero su estancia, Sí. su vida terrenal, ¿no? No les Bueno, juzgo, en verdad. te daba algunos problemas, te solucionaba algunos problemas espirituales Claro, y o de también- conciencia. Y también más bien supongo dicho. que evitaba que te mataran porque no creías en Dios y te reventaban a palos. Ya, Entiendo, eso pues, es que también. quieras que no, ayuda, ¿no? También a creer. Y Tarrasa mala raza, eso estamos muy O sea, de de acuerdo Malapell. también. No. Eso, Evangelio 2 No, por, Malapell, nada. por San Francisco. Eso se lo dieras a otra. Bueno, escúchame, ponme el Vivor otra vez. Venga, pongo el que me vídeo. voy a poner serio ya. Sí, porque ahora ya entramos en Matirabanda, ¿eh? Ya Vamos a estamos ver, ¿qué la pasa peña aquí? del chat. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto, No sé, Chema, ¿qué es? dímelo, ¿Qué es? ¿Ves? ¿Por qué no se ve el chat? Otra vez. ¿Ya lo has roto? No, hermano. Cuando no estamos Espera, en línea, piénsate que ahora escriben. Ahora cuando escriban ya se ve. cuando no estamos en línea, funciona. No, cuando y antes, estamos en línea- antes estaba Ha funcionando. funcionado. Antes ha no. funcionado. Mira, sí. Oh, ya sí, está banda, perfecto. Esos son runas, Perdón, me Grima callo. Parrish. Casi, muy bien. Esto es... ¿Qué es, Chema? Prueba. Dímelo. Esos son... Es... Es que eso es Mesopotamia. Correcto, esto es escritura cuneiforme. Sí, porque yo por eso ya sé que es Mesopotamia. Correcto. Es como... Esto es la escritura cuneiforme. Es ¿Por como qué se cuando llama...? miras Dime, los dime. exámenes o lo que sea, tal, que ves la letra y dices, ya sé de quién es esta letra. Pues a mí me pasa igual. Yo veo esto y digo, mesopotámico, 100%.
Exacto. 100%. Esto es escritura cuneiforme. ¿Por qué se llama escritura cuneiforme? La escritura mesopotámica. No lo sé. Pues fíjate los caracteres. ¿Qué nos dicen los caracteres? Son pequeñas cuñas, como embudos. Sí, son como triangulitos, ¿no? Son cuñas. raros, tío. Viene de cuña. Son cuneiforme. Pues tienen forma de cuñas. Se llaman así. ¿Pero y por qué tenían forma de cuñas? ¿Se sabe? Porque lo hacían Eran fanáticos de las cuñas. con un palito triangular. Era un palito Vale. Como alargado. un huesito, ¿no? Imagino. No, era un palo. Un triangular. palo de madera. Ah, de madera. ¿Cómo se hacía la escritura cuneiforme? Se hacía con unas tablillas de arcilla. Eso sí. Se hacía con tablillas de arcilla mojadas. ¿DIN A4? DIN A4. Bueno, había... Buah, es que vais a flipar. Porque ¿Sí? había gran cantidad de tamaños. Hostia. Y ahora os explicaré Vale. los prolegómenos de las tablillas. Claro, había papelería en esa época también, supongo. Habría un campo que era las tablillas. En plan, ¿qué quieres? ¿Cartulina rosa? ¿DIN A4? Tal? ¿Qué quieres hoy? Más o ¿Quieres un menos. papirito? ¿Quieres Era- un poquito de arcilla? Tal. Que ahora vamos a ver, Claro. en el ámbito mesopotámico vamos a dividir geográficamente todo lo que es el valle del Éufrates y el Tigris, el levante Sí. mesopotámico y también la península anatólica en algunos momentos, Vale. se considera que es Mesopotamia, Ok. ¿vale? Es literalmente en griego mesopótamos, pótamos es agua, meso en medio. Medio. Es el valle de entre los dos Exacto, ríos. Mesopotamia claro. es eso. A dos aguas, entre dos aguas. Entre ¿no? dos aguas, Como dijo... entre dos aguas. No, la canción viene de ahí. Claro. El título de la canción viene de ahí, entre dos aguas. De el origen asiático de la humanidad. Es, bueno, es Claro, claro. toda esa cosa. Sí, del hombre original. Esta escritura es una escritura que nació de forma pictográfica. ¿Correcto? Eran primero pictogramas y tenía un sistema de contabilidad en su principio. Era un sistema de contabilidad. Vale. Cada símbolo significaba una cosa y luego se hacían las repeticiones. Ahora, luego, cuando se empieza a desarrollar ya a partir de finales del cuarto milenio, ya entrado el tercer milenio, ya deja de ser tan contable y ya tiene un sentido, bueno, el sentido de escritura total, Claro. literaria, jurídica, científica, Vale. religiosa, de todos los tipos. Mola. Lo que decíamos, se llama cuneiforme porque tiene forma de cuñas. ¿Y Mm. cómo se hacía esto? Pues bueno, pues el escribano, Sí. en su tablilla húmeda, Vale. cogía el palito triangular, era un palo alargado, pero tenía forma triangular, Ujú. ¿vale? Tenía 3 caras, como una Sí, pirámide. sí, claro, entiendo. Y entonces clavaba la punta Iba y arrastraba. arrastrando, Claro. Clavaba y arrastraba, clavaba y arrastraba, clavaba y arrastraba. Hostia, buen túnel carpiano, ¿eh? Tenía que tener. Sí. Tenía que tener un buen túnel carpiano, ¿eh? Ese man. Exacto. Si os fijáis, es la única forma posible de escribir en una tablilla de arcilla. Porque no puedes hacer letras ligadas porque te van a quedar horribles. Claro, te van a quedar. Lo más fácil es hacer formas geométricas. Y esto es un modelo de escritura cuneiforme. No, está bacano, He escogido esta foto porque se ve muy bien, pero voy a enseñaros más fotos. Por Sí, ejemplo, por favor. esto es una tablilla. Esto es una tablilla cuneiforme. Vale. Las tablillas, como podéis ver, se escribía por las Ya, tío, dos se caras, aprovechaba todo, pero se ¿eh? escribía hasta por los bordes. Es que mira qué guapo, mira, se escribía por los bordes. Es que eran unos morados, mira cómo escribían por el borde. Hermano, escúchame, también te digo, en plan, eso podría Es ser que son unas tab- máquinas, eso, o sea, lo de la derecha, ¿vale? Lo que veis a la derecha y a la izquierda podría ser una tablilla, podría ser un kebab. Sí, literal. Podría ser un puto kebab perfectamente. Pero ves, si te Pero ¿por qué fijas, escribían por todos lados? para aprovechar el material a fondo. Cabrón, pero arcilla habría, tío. Sí, No. pero yo qué sé, igual te quedabas a medias o ponías una postdata o una información diferente aquí. Claro, bueno, a ver, en verdad os entiendo, porque a mí me pasaba mucho, tío, ¿Ves? que ponía un Pero título... es interesante, ¿ves? Que ponía un título en el trabajo y en plan a lo mejor era Historia de la naturaleza y empezaba Historia de la y cuando iba por Natu ya se me había acabado la hoja, lo tenía que hacer en pequeño, tío, y era un desastre, tío, era un drama. ¿Ves? Y se me daba muy mal eso. ¿Ves? Y yo considero que es muy interesante ver las tablillas estas. No, ¿De qué es hablaban? interesante de cojones, en ¿De verdad, esta qué vaina. hablaban Está muy las guapo. tablillas? Bueno, pues aquí hay gente que te dirá, no, hablaban sobre los orígenes extraterrestres de la humanidad. Claro, No, hablaban de lo mismo que hablan los documentos que tienes tú en el Drive. ya. Y quizá era la declaración de la renta, quizá era una historia, quizá era una carta. Ya. ¿Qué pasa? Que, como podéis entender, si había un estado, había informaciones más importantes, O confidenciales. más confidenciales Claro. que estas. Por ejemplo, esto podría ser bien una información económica. Simplemente, tú tienes aquí tu tablilla y dices, yo vivo en Kanesh y el Chema vive en Uruk, 2 ciudades mesopotámicas. Yo le digo, Chema, bro, te mando 40 ciclos de grano. Dime si te han recibido, si los has Guay. llegado. Te mando 40 ciclos de grano, te lo manda
mi pana, el Grima. Vale. Te lo dará él en persona. Y eso te lo escribo yo. Con el patinete. Y eso te lo escribo yo. Y se lo doy al Grima. El Grima llega y te dice: Chema, el Coromán me ha dicho esto. Te lo da, tú lees. Te mando 40 siglos de grano. Perfecto. Los he recibido. Siglos. Saludos. Correcto. Ya está. Es así, es tan simple como es eso. Que en verdad es así. No le busquéis más sentidos. No quieren hablar del origen oculto de la humanidad. No, es no. un documento. Ya, literal. Pero ¿qué pasa? Me preguntaréis, ¿y los documentos oficiales no llevaban un sello? ¿Es que no existían sellos? Sí. Yo os voy a hablar ahora de los sellos. Dice por ahí a dedo, en plan, imagino que cuando me dice lo del kebab, literal lo que nos pone el Nissan. 100%, son los kebabs del Nissan, 100%. He subido, el otro día puse un tuit muy chulo del Nissan, por si me queréis ver. Pero explica quién es el Nissan. El Nissan es nuestro camarero de confianza, es un camarero que es el tío de puta madre que lleva el bar al que frecuentamos nosotros y que nos trata muy bien, sinceramente. Es bastante ilegal la mayoría de cosas que hace en el bar, pero lo queremos por eso, precisamente. Y es espectacular, o sea, lo amamos con todo nuestro alma. Nos pone unos kebabs, es que lo mismo te pone un gin tonic de 4 dedos que te pone un kebab. Y lo mejor de todo es que el kebab y el gin tonic valen lo mismo, o sea, no tiene ningún sentido. Es espectacular, es espectacular, o sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ahora, por sí. Bueno, lo que decíamos. Qué hambre me ha entrado, me cago en mis muertos. Y vengo al gimnasio y vengo enmayado, loco, te lo juro, Hermano, te lo juro, tengo más hambre que un esclavo mesopotámico, tío. Es cierto. A ver, ¿qué es esto? Chema, ¿qué es esto? Descríbeme esto. Eso, a ver, eso es algún escrito porque estamos hablando de escritos. No, no es un escrito. ¿No? Mira, sinceramente, así no, describe lo que ves. Parece os explico. Bueno, ¿verdad? Para la peña de Spotify. Estamos viendo como una pequeña figurita, ¿vale? De forma cilíndrica, más o menos. Que tiene marcas. Lo que has dicho, Que tiene marcas alrededor, bueno, en todos sus contornos, excepto parece que en la base y en la cara superior. Muy bien. Y que son grabados. Muy bien. Pero no sé qué quiere decir, o sea, no sé a qué se refiere. Da igual lo que quiera decir. Vale, no sé qué contiene. Ahí ¿y ahora qué es? Vemos un cacho de piedrusco, ¿vale? No es piedrusco, es una arcilla. Vale, es arcilla. Iba a decir, desconozco el material, pero gracias por la info. Es arcilla, ¿vale? Un pedrusco de arcilla, rollo plano, bastante formato cartulina del cole. Ajá. Y estamos viendo varios dibujos un poco trambólicos en lo que me atrevería a decir que puedo distinguir un tipo de protodragón bastante mal hecho. Sí. Un pibe con los brazos abiertos y con un tridente, imagino que guerreando. Sí. Una piba rezando. Sí. Y... Vale, pero no. Vamos a volver. A ver, poco más, Vale. ¿Verdad? ¿Y qué crees que pueden tener de relación un cilindro con grabados? Sí. Y una tablilla de arcilla. ¿Qué relación pueden tener? Sí. ¿El mismo mensaje en diferente carta? No. Vale. Tú piensa, físicamente, ¿qué relación tienen un cilindro y una tablilla de arcilla? Físicamente. Piensa en los niños a los que tú les das clase con la plastelina. ¿Qué hacen los niños? Moldear. Correcto. O experimentar. Claro, por los primeros también trasteaban con la arcilla, ¿no? Bueno, claro, pero esto que tenemos aquí, este cilindro, es un sello. Ah, eso es un sello. Es un sello. ¿Cómo se sellaba? Tiene sentido. El sello se imprimía, se hacía rodar por encima de la arcilla fresca. Tiene sentido. Esto era... Así se sellaba. Entonces, tú, si recibías un documento, depende del sello que tenías, sabías de quién era y sabías que era oficial, porque ese sello era único y nadie lo podía falsificar. Vale. Y solo lo tenía en su poder una persona. Pero me dirás, anda, ¿y cómo puede ser que sellaban un documento, pero no se confundirían el texto escrito con el sello, el dibujo? Pues no, porque ahora verás por qué. ¿Por qué? Porque ya existían sobres. Mira, dicen por ahí, es el rulo. Que al fin y al cabo sí, es un rulo que es el rulo. Es el rulo. sello del rulo. Ah, muy buena, Dani Crister. Nos dice, ahí está fino. Muy buena, eso es como vuestro amigo, el rulo, correcto. Claro. No, me encanta que conozca la existencia del rulo. Exacto. Mola mucho de un amigo, es el rulo. Pero ahora vais a ver, por ejemplo, un sobre. ¿Queréis ver un sobre? Mira, esto es un sobre. Ya, Carlos, en verdad los primeros sellos, hermano, es una locura. Fijaos en esta tablilla. Guapísimo. Esta tablilla tiene unas inscripciones... Qué mal rollo, ¿no? Parece que está podrido, tío. No, Cambo, a ver... A ver, ha pasado años. Piensa, esto tiene 5.000 años. Ya, claro, a ver, también entiendo que esté un poco esto, podrido. ¿veis? Si os fijáis en esta tablilla está vacía por dentro. Porque esta tablilla contenía esta otra de aquí al lado. Para los que no lo estáis viendo. Era una funda. Exacto, era un sello. ¿Hacían fundas? Hacían fundas, cogían una tablilla guapo, ¿no? vacía y la hacían vacía por dentro. Claro. Y dentro introducían la información que era confidencial o que era más sensible o que era más importante. Claro. Y entonces, para hacerla aún más oficial, en la tablilla de fuera le hacían rodar un sello. Vale. Le hacían rodar uno de esos sellos. sellos. Como el envoltorio, ¿no? Era el envoltorio. Era un entonces, tú eras un funcionario del gobierno
y te llegaba una tablilla de estas. Y dices, guapo. ah, hostia, a ver, la analizo la tablilla. Uy, qué bien, es una información de mi monarca. Esto solo lo puedo ver yo. A esclavos, salid del despacho, por favor. Iros a tomar el viento un poco. Rompes tu tablilla, lees primero lo que te pone. Te pone abrir cuando estés solo. Oficial, o lo que sea, claro. Sello de o abrir solo ante la presencia de algún mandatario del rey. Exacto. Entonces tú la abres y ves la tablilla y te dice, bueno, hemos recibido información, por ejemplo, esta tablilla de aquel lado, que esto es una tablilla a secas, normal, sí, estándar, maciza. Te dice, hemos recibido información de que el enemigo está preparando una incursión contra nosotros, organiza las tropas. Y tú dices, vale, perfecto. El sistema funciona, la escritura nos ha salvado. Me ha matado lo de la funda. O sea, para nada esperaba que esta peña usase fundas. Y Prima nos dice que parece un fardo. Ya, tío, es verdad, sí. Dani, porfa, saluda a un colega, Víctor... Pitórico, cuidado. No, es que, a ver, si lo dices tranquilamente no caes. Víctor Pitorico, no va a funcionar. No voy a saludar. No, es que no me vas a trolear. No, es como si saluda a mi prima Alma Marcela Gozo. Claro. No. Por ahí no paso, Mira, dice la Andrea, ojalá recibir una tablilla de tu crush. Literal, Hermano, cuidado de quedarse en tablilla, No es mala, Mira qué guay. También te digo, como le das que decir algo muy largo, tienes que ir con tus colegas cargando las tablillas porque tú solo no puedes llevarlas. Eso es verdad también. Literal. Bueno, aquí tenemos otro sello, os enseño otro sello también. Este se ve muy bien. ¿Ves? Es un sello. ¿Ves? Este mola mucho, tío. Este sello... se parece de jade. Es que posiblemente la piedra... color me dice jade. El cilindro, para los que no lo veis, es verde. Un verde así oscuro. Y parece jade. ¿Pero esto de quién gente es? Esto es mesopotámico también. Mesopotámico también. Y si te fijas, tiene como un ambiente más funcionarial, ¿no? Sí, más ceremonioso. Sí, porque aparece en la impresión del cilindro, aparece un hombre, porque tiene barba, sentado en un trono, y delante 3 personas, que pueden ser los 3 Reyes Magos o 3 funcionarios. Literal. Seguramente 3 funcionarios. Sí. Es interesante. Bueno, pero ahora... Aquí tengo un señor, no os preocupéis esta cara. Pero ahora vamos a hablar... Ya hemos hablado de cómo funcionaba la escritura en Mesopotamia, pero me diréis, ¿qué lenguas hablaban en Mesopotamia? Claro. Pues piensa en Mesopotamia, al no existir un poder político y un solo pueblo, una sola etnia, vale, hasta muy tarde, hay muchas etnias y muchos poderes políticos en Mesopotamia, en el milenio cuarto y en el tercero y en el segundo. Sí. Pues había muchas lenguas. Vale. Las más importantes son el acadio. Ok. Que el acadio durante... Yo diría que... Acadio Carrión, cabrón. Yo diría que aproximadamente 3 en el tercer milenio y en el segundo llegó a ser lengua franca. Ojo, Era una lengua muy importante que se hablaba... lengua franca. Que hablaban, por ejemplo, los reyes egipcios con los reyes hititas o los reyes de Mitanni. Claro. Era una lengua que se hablaba de forma diplomática. Vale. Era como la lengua cordial. Era como el inglés de hoy. Vale. Era una lengua que en su momento, en esos milenios antiguos, se hablaba. Tenemos a alguien que ha participado por primera vez en el chat que comentan. Dani, te como el nabo. Dani, te como el nabo. Este es Álvaro. Álvaro es el percusionista de mi banda. Que mando un saludo. Pues te mandamos un saludo, tío. Gracias por pasarte, hermano. Muy grande, tío. Correcto, un besito. Pues, ¿por dónde estaba? Bueno, esto era lo que había en Mesopotamia. También se hablaba el sumerio. Vale, obviamente. Los sumerios... Esto es como lo que tenemos todo en mente, ¿no? Cuando hablamos de Mesopotamia, Sumeria. Porque Sumeria es la época más antigua. Claro. Y el lugar... Es lo arcaico. Sí, de Mesopotamia. Los sumerios son una propia etnia. Tienen su propia lengua y son los que empiezan a hacer la escritura cuneiforme. Y... no se sabe bien su origen. Ya lo hablaremos más adelante cuando hablemos del origen de Mesopotamia. Me parece bien. Bueno, resulta que hay un poquito de misterio. Aquí ya cuando hay algo que no se sabe en historia, pues ya la gente empieza a liarse un porro entra, y en plan, ¿quiere fumar conmigo? La nave del misterio hace así. Claro, hace así. La nave del misterio. Y se posa. La nave del misterio, o sea, literalmente, cuando pasa esa circunstancia, viene el cuarto milenio, ¿cómo se llama el pavo? No me acuerdo. Iker Jiménez. El Iker Jiménez se lía un porro y dice... Iker Jiménez te ofrece un porro. ¿Aceptas? Literalmente. Y ya pues empieza con sus cosas. Aliens, correcto. Es literalmente aliens. Bueno, que no se sabe el origen de los sumerios, pero se sabe que a finales del cuarto milenio llegan a lo que es hoy el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. De los mejores golfos, a la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Es bastante
importante porque empiezan a organizar ciudades. Es que guapo, tío. Y empiezan a hacer escritura, los sumerios. Y empiezan a poner de acuerdo en plan, chavales, ya somos muchos, aquí hay que organizarse porque si no nos vamos a pegar. Se ponen en serio. Pero bueno, también también existía la lengua elamita, el arameo, el persa más adelante. Bueno, hay el muchísimas... arameo se asocia a los magos, tío, y a las vainas estas que hablan en el arameo. El arameo es magia, una lengua tío. semita. Pues se asocia a la magia, tío. Plan, Puede a nivel ser. cinéfilo de historia se asocia a la magia. Porque normalmente a los judíos, que son semitas, se les asocia con la magia, con el misticismo. Claro, ya no tiene nada que ver. No, lo que gusta el dinero, no la magia. Y ya está, correcto. Así es. Pero bueno, pensad que el lenguaje cuneiforme, que es este lenguaje que hemos visto aquí, esta escritura, tiene muchísimas lenguas. No es solo sumerio. Vale. Y no es mesopotámico porque mesopotámico es el término geográfico. Claro, esto era como un caldo de cultivo, ¿no? Aquí había mucha cosa. Aquí muchas culturas escribían con su propia lengua a través de este sistema de escritura. Es un follón, ¿no? Pero, por ejemplo, ya llegamos a Egipto. Que Egipto solo hay una lengua, que es el egipcio. Que es una lengua que obviamente evoluciona. Claro. Pero los jeroglíficos y la escritura egipcia, que ya vamos a ver que es diferente... Todo funciona igual. No. La escritura egipcia... El patrón es el mismo. No, pero es que en Egipto existían varios sistemas de escritura. Ah, amigo. Pero solo había una lengua. Vale. Vamos a hablar de Egipto. Cuenta eso. Hablaremos de Egipto también. En Egipto la escritura aparece también a finales... ¿Pero pon la foto? Tienes razón. ¿No para los chavales? Tienes razón. Mira, voy a poner... La que veas tú. Tú eres el que maneja voy a poner... Mira, esta me ha gustado. Esta había jeroglíficos muy chulos. ¿Vale? Voy a poner aquí que se vea también. Para los que no lo estáis viendo, que lo estáis oyendo, acabo de poner una foto de un papiro donde aparecen varios jeroglíficos y una representación de, bueno, del arar el campo. ¿vale? Sí, de peña con bestias arando el campo, haciendo labores de... Exacto, de recolección hay tres bueyes tirando de una azada, un hombre que le está azotando bien y detrás una mujer sembrando. Bueno, es no está mal dibujado, en verdad, ¿eh? Pero, poca broma, ¿eh? ¿Por qué iba a estar mal? No, me refiero que, coño, ni tan mal, cuidado. Vamos a hablar ahora de la escritura de Egipto. Egipto era diferente. La verdad es que sí. Es diferente. En Egipto existían varios sistemas de escritura. El primero, que es que son los jeroglíficos que todos conocemos, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Estos son jeroglíficos. Este tipo de escritura se usaba nació también a finales del cuarto milenio. Quizá en Mesopotamia aparece un poquito antes, aparece quizá un par de siglos antes. En Egipto aparece un poquito más tarde, pero también porque el Estado y la sedentarización viene un poquito más tarde. Vale. Pero bueno, a lo que íbamos. La escritura que aparece primera es el jeroglífico, que son estos caracteres que veis aquí. Que no son caracteres, son los primeros emojis. Son pictogramas, los primeros emojis. Son los primeros emojis. Vuelven a tener un sentido también económico. Claro. Luego se hace social, se hace sí, luego ya se va evolucionando, ¿no? Pero la cosa es que esta escritura que estáis viendo aquí, que son jeroglíficos, repito, solo se usaba con un sentido ritual y artístico y representativo. Okay. No se usaba en el día a día. Vale. Si el faraón tenía que mandar una carta, no mandaba una carta con esto. ¿Mandaba a alguien a hablar por él? No. ¿O iba él? No, había otro sistema de escritura. Para la escritura cotidiana. ¿Los papiros? Esto era la escritura... No, esto es un papiro. Esto es un papiro. Vamos a hablar también, en Mesopotamia se escribía, el soporte gráfico era una tablilla de arcilla que luego se cocía y se endurecía y se mandaba para que no estuviera ahí blandurria, porque entonces el mensaje se borraba. En Egipto no, en Egipto, en el delta del Nilo, ya hablaremos de Egipto en el próximo programa, que Egipto se establece en el Nilo y el Nilo es vital para Egipto porque le aporta el grano, le aporta las crecidas, bueno, todo. Le aporta también... Como civilización emergente, tener el Nilo al lado es una locura. Es una locura. Es una putísima locura. O sea. Egipto vive gracias al Nilo. Y uno de los productos que le aporta el Nilo es el papiro. Y el papiro es una planta. Sí, claro. Cuyas hojas los egipcios las cogían y las tejían. Las fibras de las hojas las tejían y después escribían encima. Era su soporte de escritura. Guapo, tío. El papiro. Qué genios. Entonces, esta escritura... El jeroglífico no se solía encontrar en papiros. Sí, se podía encontrar perfectamente. Pero era una escritura más para las paredes. Para hacer inscripciones en las paredes, como esta. Murales. Para hacer murales. Como podéis ver aquí. Y lo que veis son dibujitos.
¿Qué mal dibujitos dicho. vemos? Son pictogramas. Vemos ojos, vemos pájaros, vemos pies, vemos rayas, vemos espigas. Vemos serpientes también. Vemos serpientes, sí, totalmente. Qué guapo. Porque luego ahora seguidamente hablaremos. Pongo otro ejemplo de escritura jeroglífica. Aquí se ve muy bien. Era la escritura, muy bien hecha, la escritura monumental que se usaba para monumentos, tumbas, para todo lo que fuera representativo. Vale. Pero no era funcional. Bueno, sí que era funcional porque se puede descifrar y tiene un sentido y dicen algo. Vale. Pero no era la escritura habitual. Era más ornamentístico. La escritura habitual, que nace un poquito más tarde que el jeroglífico, pero casi a la vez, porque es necesario que nazcan a la vez, es esta de aquí. ¿El qué? No sé si se ve muy bien. Ay, no me deja hacer zoom, no me deja hacer zoom. Bueno, espera, pongo otro. Un momento, por favor, queridos oyentes. Esta de aquí, por ejemplo, esta sí que está. Uy, esta está bacana. Esto es la escritura guapa, hierática. ¿Cómo? Se llama hierática. Hierática, con H. Hierática. La escritura hierática era la escritura funcional, la que de verdad usaban. Era donde está la verdadera información. La verdadera información no te la dan la escritura de las paredes. Esa información te explica como mucho una batalla, o te explica la vida de una persona, pero lo que de verdad nos da información como historiadores es la hierática, el lenguaje hierático, porque es donde está la escritura que de verdad nos interesa. Porque era lo que ellos no se preocupaban en explicar, sino que ellos ya lo daban por hecho. Y es ahí donde entramos nosotros, porque tenemos que interpretar lo que dicen. Porque tú no te vas a... Si yo te envío una carta a ti, yo no te voy a explicar las cosas que digo en la carta. No, porque sobreentiendes que yo ya sé por dónde van los tiros. Que tú ya sabes, ya entiendes el lore, el contexto. Claro, el contexto. Y aquí es donde está la gracia. Ah, amigo. Porque una vez descifras el contexto, no solo la escritura, sino el contexto de lo que dice esta escritura que estamos viendo. Sí, claro. Una vez lo descifras, entiendes la sociedad. Es tan importante. En concreto, esto que estamos viendo es el papiro Edwin Smith. A ver, ¿qué pasa? Bueno, no creo que hubiese nadie en Egipto que se llamase Edwin Smith. No, pero es su descubridor. Es Edwin Smith. Claro, aquí la gente con los papiros hace como con los planetas. Con los planetas, ¿no? En plan, dice, aquí le pongo mi nombre y ya está, por la cara. De hecho, hay papiros muy importantes. El Edwin Smith es uno, pero por ejemplo está el papiro Harris, que es uno de los papiros más famosos. Y es un papiro... Es el que no se puede hacer zoom. Este es el papiro Harris, que no se ve, lo siento mucho. Pero bueno, es un papiro muy grande. De hecho, los papiros se cosían unos con otros y entonces tú con dos rodillos le ibas pasando para un lado o para el otro. Y podías leer, igual había un papiro de 10 metros. ¡Qué guapo! Y tú ibas leyendo tu papiro, girando, ibas leyendo, ¿sabes? También se hacían papiros cortos. No, claro, entiendo que habría historias cortas también. Yo fumo papiro, dice Grima. Literalmente. Así es. Papiros de 10 metros, hijo de puta. Luego, ¿qué pasa? La escritura hierática va evolucionando conforme evoluciona también la historia de Egipto. Y nos lleva a dónde? La escritura demótica, que se parece mucho. Cuidado. Esta en concreto no es. Ahora hablaré de la escritura demótica. Sí. Esta no es. Buena fuente, bro. Increíble fuente, culo. Os voy a hablar, pero esta no es. ¿Y cuál es? Esta, para que la veáis, para que la podáis apreciar, esto es hierático también, y diría que es el papiro Ebers. El papiro Ebers es un papiro que habla, también. Habla de... Es un papiro, el primer papiro médico que se conoce. Primer papiro médico. Habla de temas médicos y explica cosas muy random. Rollo, ¿Cómo qué? ¿Se puede saber? Como los cuidados que hacían a ciertas enfermedades. Describe enfermedades como la tuberculosis. Es una locura. Ya la describen en ese momento. La describen en el papiro Ebers. Qué curioso. Describen que hay una enfermedad... Es una de las enfermedades más antiguas de la historia, tío. Pues fíjate. Aparece desde hace... Y eso, en el papiro Ebers describen como... Que hay una enfermedad que afecta a ciertas personas, que les produce tos y sangrado en la boca. Y es tuberculosis, obviamente. Y se establecen algunos cuidados. Y también es interesante porque es de los primeros papiros que hablan sobre salud femenina. Ah, sí. Y hablan sobre el sistema reproductivo de la mujer. Hostia, ya sé, es como la primera documentación sobre más o menos cómo funciona. Exacto. Pero ¿qué pasa? Obviamente... Ya, claro, a ver. Claro, no eran ginecólogos reconocidos, ¿no? Quizá. No, pero claro. Es interesante porque es un papiro, tiene una parte ginecológica muy interesante que dice que las mujeres tienen útero. Sí, claro. Eso lo entiende. Pero dicen que el útero va dando vueltas por todo el cuerpo. ¿What?
Que el útero es un órgano que se va moviendo por dentro del cuerpo. Hostia, es una locura. What the Entonces, fuck? depende de dónde está el útero, la mujer se comporta de una forma u otra. Eso es lo que dice el papiro Evers, ¿eh? ¿What? ¿Qué cojones? Por la cara, tío. Por la cara. Hostia, tío. Entonces dicen, cuando el útero está en los genitales, es cuando la mujer se queda embarazada. Vale, digamos que los periodos de fertilidad los representaban con... Como le salía- si el útero ese día está... Literal, como le salía de los Claro, huevos. si el útero ese día está en el hombro, claro, entendemos que muy fértil no está ahora Exacto. mismo. Pero claro, Exacto, era si la está en forma de zona baja, explicarlo. claro. Vale. A ver, claro, partiendo de la base que no tienes ni putísima idea, tampoco está mal planteado, en No. verdad, ¿eh? No está mal la explicación, pero a ver, no tiene sin sentido, es un sinsentido completamente. Pero para el momento, en verdad, no está mal tirado. ¿Verdad? Sí. A ver, es una mierda. Es que es como... No, lo- pero claro, hermano, pero si no tienes ni idea, También se fumaban los papiros, sí, se los fumaban muy seguramente. heavy. También te digo, lo bueno de antes de la época, de esta gente, es que cuando tú hablas de un tema, en plan, yo por ejemplo puedo hablar de la invasión de Cuba. O sea, la pérdida de Cuba, porque más o menos sé lo que ha pasado y si leo un poquito, pues sé. Pero claro, si tú vas a hablar por primera vez en la historia de algo, literalmente te lo puedes fumar y nadie te puede decir nada porque no hay nadie que te pueda contrarrestar. Es espectacular. O sea, en verdad, imagínatelo, tío. Eso es verdad. Si yo escribo un papiro en plan, mira, la gente camina de pie porque le tiene miedo al suelo. La gente va a decir, puta, sí. ¿Cuánta razón tiene? Es increíble este man. Podría ser Espectacular. una explicación lo del útero móvil al comportamiento femenino. Claro, yo entiendo Bueno, que irá eso por ahí. es lo que ellos creían. Irá por Que ahí. que las Será como la mujeres- libido de ellos, ¿no? Sí, la correcto. libido. Los- Que sube y baja, pues pero a esto ver, igual. también te digo, no es que en la antigüedad egipcia se pensara eso, sino que en ese momento claro. que escriben el papiro Harris, Se el papiro Evers, se perdón, entendía así. que no se llamaba papiro Evers, seguramente le llamarían papiro que uso para escribir cosas. Claro. Luego un señor que se Papiro llamaba... chocha. Sí, luego un señor que se Cool. llamaba Evers lo cogió y dijo, pues ahora esto se llama papiro Evers, y si no te gusta, vienes Pues aquí tradúcelo tú, listo. y ya Tradúcelo está. tú. Traducir, me gusta mucho esa Importante. palabra que has dicho. ¿Qué es Claro. esto, Chema? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es una putísima mierda para empezar. ¿Qué hijo de puta? Eso es una putísima mierda para empezar, porque no se pone un pijo. ¿Eso qué es? Eso es puntillismo. Es que me voy, Chema. ¿Sabes qué parece? Parece Matrix. Parece código, No, tío. es que Parece ceros no, y unos. voy a hacer ver que no he escuchado lo que has O sea, dicho. ahora, ¿vale? espérate. Es un pedrusco. Es un pedrusco. Es un pedrusco todo hecho Descríbelo. con muchas inscripciones. También te digo, es que me has puesto la parte central, que solo se ven puntos desde aquí. Si me subes arriba se ven más figuras. Pero bueno, lo describo porque si no este Humble lía. Es un cacho de piedra, ¿vale? En forma de paletilla de jamón, más o menos, con un montón de escrituras, de hendiduras en la piedra, que claro, Ujú. denotan una escritura, pero que está escrita en tamaño A2, en cómics, en Arial Black 2, porque se ve muy pequeñito. No sé qué implica y no entiendo por qué una parte es grande y mayúscula. Muy y bien, otra muy es bien, más muy bien. pequeñita. Sigue, Eso es lo que- reafirma esto, vuélvalo a explicar. la para parte los que no lo superior, están viendo. De acuerdo, la parte Ujú. Vale, creo que acabo de llegar a saber. Creo que acabo de adivinar por qué es más grande y más pequeña. Vale, mi pregunta era, gentes, Muy bien. ¿vale? ¿Por qué la parte de arriba es más grande y la de abajo es más pequeña? Pero mi cabeza ha pensado, mis rizos han empezado a fluctuar y he pensado, quizá la parte de arriba, como está arriba y está más lejos a nivel visual, tiene que ser más grande, porque si no, no la ves. Y la de abajo, pues te pilla la vista. No, A lo mira, mejor es te fumado. pongo en contexto, ¿vale? Esto, en su momento, era así de grande. Para los que no lo veis, Hola, Rulito. estoy Ahora poniendo... después te respondo a WhatsApp. ¿Vale? Más o menos, esto medía 1,5 metros de alto. Metro y medio. Lo que pasa es que Bueno, solo no se ha tanto, conservado es un- esta parte que estoy es una reproduciendo peruana ahora. media, ¿eh? Sí, correcto. ¿Qué es esto? Como has dicho bien, Chema, es un trozo de piedra. Es que es un puto trozo Es de un piedra. trozo de a ver, piedra. Tampoco te pongas aquí Pero, hippie. no, pero es que este trozo de piedra es la piedra, valga la redundancia, la piedra angular del estudio de la egiptología. La piedra roseta. Perfecto, Chema, perfecto, Esta perfecto. gente. La piedra roseta, esta es la maldita piedra roseta. Claro, o sea, ¿Por qué yo es tan sabía importante el la... concepto de la piedra roseta, pero no sabía que esta era ¿Por la piedra qué, roseta. ¿Por qué es tan importante la piedra roseta? Pues cuéntanos. ¿Por qué? Yo no sé, cuéntamelo tú, tío. Ah, vale. Yo sé que es la no, piedra no, no, roseta y sé Va- que es muy vamos a relevante, describirla. pero no sé qué- Lo que se no sé ve por qué es tan un importante, ¿verdad? fragmento de piedra en la que aparecen, si vemos bien, aparece un tipo de escritura en la parte de arriba, Sí, en el correcto. centro otro tipo de escritura Effective Wonder. y en la parte de abajo otro tipo de escritura. Más pequeña aún, no se ve un pijo, tío. No es que sea pequeña, es que es otro sistema. Es como si... Ya, pero ¿y la peña con astigmatismo qué? ¿No puede leer? Es como si ahora en un libro, aquí en esta pantalla, aparece arriba alfabeto cirílico, alfabeto chino Hmm.
y alfabeto latino. No es que unas sean más grandes y otras más pequeñas, es que son diferentes. Ya, a ver, sí, pero tío, pero se podrían hacerla un poco más grande, tío. Pues yo os explico Yo un creo, poquito, vamos, no sé. muy brevemente, la historia de esta piedra, de la piedra Rosetta. Vale, sí, cuéntanos. Esta piedra es una estela. Una Vale. estela es un monumento que se hacían en la antigüedad, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Ujú. Y era un... ¿Y solo en estos dos sitios se conocen las estelas estas? No, hay estelas por todo el mundo. todo el mundo, Pero bueno, pero vale. como estamos hablando de Sí, Mesopotamia claro, y claro, Egipto, entiendo. una estela, la función que tenía era ejercer como monumento con un significado. Vale. No con un significado, sino con un mensaje. Ok. Era donde normalmente... Propaganda. Propaganda, 100%. Un cartel de propaganda, ¿no? Correcto. Ya está. Era donde los gobernantes antiguos escribían sus decretos. Los decretos que amigo. querían hacer públicos. Claro. Este en concreto es un decreto de Ptolomeo V, de el siglo II antes de Cristo. A mi opinión, de los mejores dirigentes que ha tenido Egipto. En realidad no, en realidad los mejores. era un patán, pero bueno. No sé ni quién es. Ya por eso, ya lo Era sé. por dar un poco de bola. ¿Era un patán? Pues yo qué sé, pues hizo la piedra Rosetta, tío. La escribió el pibe, ¿no? Bueno, él no sabía que sería la piedra Rosetta, pero bueno. Bueno, pero cuidado. ¿Qué pasa? Vamos a explicar muy brevemente. No hemos llegado a este punto de la historia, el siglo II antes de Cristo. Perdón. Ahora estamos en el cuarto milenio antes de Ya, Cristo. que O sea, como nos queda. diferencian unos 3000 años. Que no está mal, aproximadamente. No está nada mal. No está nada mal. Pero ¿qué pasa? Ptolomeo V, siendo ya monarca helenístico, conquistado por, Claro. por los Y macedonios, los reconocido griegos. ya por todos sus No, séquitos. bueno, Ptolomeo quiere reivindicar Vale. su carácter egipcio. Dice, sí, yo soy helenístico, Yo soy pero, Egipto. pero yo quiero ser egipcio. Yo soy egipcio y muy egipcio. Entonces, ¿qué Y dice? te lo voy a demostrar que soy egipcio. Esta es su carta de presentación al mundo. Qué guapo, tío. Y escribe en los dos alfabetos tradicionales de Egipto y en griego antiguo. Por si algún guiri, algún extranjero también lo lee, que se entere. Correcto. De que aquí... Bueno, mira, yo Giri sé- no, yo sé- Giri no, la población de la época. Porque Pero ya ya, nadie pero- leía Ya, egipcio. pero Ya si no- nadie conocía el lenguaje Yo digo, en egipcio. el contexto de Ptolomeo, cualquier persona que no fuese egipcia era un guiri. Un bárbaro para ellos. Bueno, claro, es que el concepto guiri es Bárbaro. la evolución de bárbaro de la época. Sí, cierto. Igual, los guiris son igual de molestos que los bárbaros. Correcto. Entonces, Ptolomeo V hace su decreto de autoproclamación Sí, claro. como faraón Sí. en jeroglífico griego tradicional, el mismo jeroglífico que Ujú. puedes encontrar en las pirámides, Vale. en demótico, que es la evolución del hierático, ese lenguaje, esa escritura que se usaba de forma administrativa y de forma cotidiana, es la cursiva, Claro. y en griego antiguo. ¿Qué pasa? Esto tiene un potencial para los estudios gigantesco. Ya, claro. Porque si tú no conoces ni el demótico ni el jeroglífico, pero conoces el griego, Pues ya te puedes ahí... puedes descifrar lo que dice. Los otros textos. Esta en concreto, la piedra Rosetta, que la tenemos aquí, se encontró en 1799, Guapo, tío. después de muchos años olvidada, y no es que fuera un documento que en su momento fuera muy importante, era un documento sin más. Se encontró en Egipto durante la campaña de Napoleón en Egipto, en la cual en las guerras napoleónicas, después de que Francia, Francia consiguiera vencer a la coalición europea que amenazaba con destruir la revolución y la República Francesa, Napoleón hace una campaña en Egipto para cortarle el paso a Claro, los claro. británicos cuando van a la India, para que joder, básicamente. Sí, 100%, Entonces, 100%. Napoleón se decide a invadir Egipto. Y se lleva al ejército a invadir Egipto. Tal Pero cual. con el ejército va una comisión científica. Qué guapo, tío. Y la comisión científica, uno de los soldados encontró esta piedra y dijo... Y dijo, chavales, esto no lo tenemos que llevar para la casa. Exacto. Y la Esto comisión para casa. científica vio esto y dijo... ¡Buah! Qué Increíble. flipas. Claro que increíble. Increíble. hijo de puta. Y me lo llevo. ¿Qué pasa? Napoleón al final mama pinga, pierde en Egipto. Y los británicos encuentran eso y dicen... Pa' mí. Hermano, Pa' mí. dame eso, que mi museo va a quedar de puta madre. ¿Qué dicen los franceses? No, eso es no. mío. Esta piedra que he robado yo, no me la puedes robar. Claro. No puedes robar algo que he robado No, yo. Claro. Y los británicos dicen, no, pues... Pues vas a ver, por guerra, Y obviamente se la llevan. Y ahora está en el British Museum. obviamente. Donde, Pero- donde tiene que estar. Correcto. Pero antes de llevársela, consiguieron hacer muchos dibujos, los grabados que tiene. Tío, tenemos que ir al Museo Británico. A ver cosas robadas, sí. Sí, eso me apetece muchísimo. Es como ir a un Cash Converters. Que la mitad de las cosas son robadas. Buenísimo.
Es buena quote. Muy buena, Es muy buena quote. ¿Qué pasó? Eso para el clip. Por ejemplo, ahora ya culmino con esto. Sí, ya La piedra Rosetta fue estudiada, por ejemplo, por Champollion, que es un lingüista francés, ya de niño una eminencia. De niño Sí, antes la gente de niño ya era muy buena, o sea... la del British es la buena. No, la del British es la original, la auténtica. Hay muchas copias por ahí. Hay muchas copias y representaciones, pero que la original, la que se encontró en 1799, que es en teoría la que se conoce, está en el British Museum porque la robaron de los franceses que la habían robado a los egipcios. Te iba a decir que cuánto valor tendrá la piedra Rosetta, pero realmente yo creo que no existe, o sea, no se le podría ni valorar. No tiene valor, no tiene valor. Es imposible. O sea, es incalculable. Es incalculable. Literalmente. Piensa que gracias a estos alfabetos, Champollion descifró los jeroglíficos. Claro. No es que los descifrara él, sino que se había basado en muchos estudios anteriores, por ejemplo... Y esto fue como la pieza del puzzle que faltaba. Exacto. Había un estudioso inglés, que de hecho fue mentor de Champollion, que se llamaba, si no recuerdo mal, estoy mirándolo, era Young, era Thomas Young. Era joven. Thomas Young era joven, no tanto como Champollion. No. Estudia los jeroglíficos y se da cuenta, Thomas Young es el que descubre lo que son los cartuchos. Los cartuchos, por ejemplo, ya con esto acabamos, gente, no os preocupéis. Un cartucho es esto. Un cartucho era donde estaban los nombres propios de los gobernantes. Vale. Por ejemplo, este que vemos aquí, que sale un pájaro, este pájaro es la cigüeña, que es la representación del dios Tot, el dios de la escritura. Sí, dios Tot. Entonces, esto es lo que descubrió a Thomas Young, que los nombres propios iban dentro de cartuchos. Pero lo que descubre Champollion, y con esto acabamos, y con esto veréis la potencia del lenguaje egipcio, es que los jeroglíficos y luego el lenguaje demótico y hierático que se derivan de ellos, los jeroglíficos tienen un sentido pictográfico y a la vez silábico. Cuidado. Son fonemas. Claro, ya entra la fonética. Aquí está la gracia, es impresionante porque hasta el momento cuando se intentaban descifrar los jeroglíficos egipcios se cogía y se decía pájaro, espiga, escarabajo, redonda. No tiene sentido. Claro. No, porque para ellos, ¿qué es esto? Esto es el dios Tut. Pero Tut en egipcio se dice Tut. Sí, claro. Esta espiga se dice Mou. Y el escarabajo es Sis. Tut, Mo, Sis. Faraón. Claro. Famoso faraón, Tutmosis. Por ejemplo, también tenemos otra que es esta de aquí. Este círculo es el sol. El dios sol es Ra. Ramsés. Esto, aquí pone Ramsés. Qué guapo, tío. Pero lo que descubrió Champollion es que juntaban pictogramas por la pronunciación que tenían. Vale. No es que fuera... no es que Ramsés se dijera sol, mesa, león. No. Es que era Ramsés. Claro. Rameses, en todo caso. Qué guapo, tío. Ahí está. Y hasta aquí, ¿no? Eso es. Curioso. Todo. Programa curioso de... Hermano, he aprendido muchísimo, ¿eh? No es broma. Guapo, he aprendido muy mucho. Guapo, Mira que había visto el guión yo, porque me había leído un poco el guión, más o menos para dónde iban los tiros, para yo tenerlo también un poquito en mente y on point. Pero joder, hermano, muy interesante, tío. Y la gente, yo creo, y lo vamos a descubrir aquí al podcast, a lo largo de todo el resto de este podcast, que no, Dios sí, que no somos conscientes de lo bien que se lo montaba la peña antes. Sí, no somos conscientes de ello. Muy grandes. No somos conscientes de ello. Así que, gentes del directo, os agradecemos que hayáis estado por aquí. A la peñita que está por los chats, que siempre mola mucho. Nos encanta que estéis por aquí, chicos, y que participéis, la verdad es que nos hace mucha ilusión. También al coleguita, al baterista del Culomán, que te has pasado por primera vez en el chat, se agradece, tío. Pásate por aquí más a menudo. Sí, jueves y domingos, 8:30, chicos, acordaos. Los jueves y los domingos a las 8:30 tenéis programa, ¿vale? Con nosotros. Así que espero que lo pasáis muy bien, que paséis un buen fin de semana y que espero que hayáis disfrutado del programa. Ha sido muy interesante, creo, muy nutritivo. La verdad, me ha gustado interesante. Mucho. Me ha gustado pues el mucho. que viene después vas a flipar. Sí, no, es que vienen cosas muy bacanas, gente, ¿vale? Ya os pondremos en contexto el domingo. Pero bueno, hasta entonces, que vaya muy bien. Os queremos mucho, disfrutad del fútbol, que ahora juega el Barça. Ya ahora voy a verlo. Puto Barça. Puto Barça. ¿Vale? Y poco más, que os queremos muchos, que os esperamos
el próximo domingo. Esto lo subiré a YouTube, ¿vale? Y intentaré montar clips. Y y tal, un lo subiré beso, a Spotify. un beso a Anastasio Jim, que nos está diciendo que le gusta mucho la nueva disposición del Anastasio programa. Jim, tío, mi Un besazo, hermanito, Aarón, tío. Un besazo a todo el mundo. Aarón, está Dani, hablando con nos David, dice se que hoy vienen sí. cosas, hermano. Cuidado, tengo que hablar contigo también. Sí, señor. Cuidado con eso. Pero bueno, que os queremos mucho. Un besazo. Que nos despedimos y Un beso a toda la humanidad, por Hasta favor. otro ratito, banda. Cuídense. Esa humanidad. Cierra.